Mire qué importante este versículo que vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 9, el verso 9, y lo escribe Mateo y habla de sí mismo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El banco de los tributos públicos era un recaudador de impuestos. Era de la DGI, AFIP, no sé qué otro nombre tienen ahora, ARBA, y le aseguro que no había control técnico ni computación, así que el dinero pasaba de los tributos del pueblo al bolsillo de este, y él rendía lo que le parecía. Era un terrible negocio el que tenía en las manos Mateo. Era una torta gorda. Recuerden que Zaqueo era muy rico porque hacía lo mismo. Y él dije, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, porque cuando llegó la unción a su vida, cuando llegó la presencia de Jesús, se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era correcto. Y como él buscaba a Jesús, lo bueno es que él tenía una reflexión. Pero aquí, este hombre estaba sentado al lado de la lata, como decimos, ¿no? Mete la mano en la lata, al lado de la gran torta, donde la riqueza podía llegar fácil, donde el dinero era agua corriente en sus manos. Él recaudaba para el imperio romano y rendía conforme a lo que a él le parecía, porque no había controles. Era un acto de confianza que le tenían, nada más. Se sentaba en un lugar y decía, bueno, a ver vos, tenés que pagar. A cualquiera. El dinero pasaba por sus manos tremendamente. Y estaba pasando el dinero por sus manos, pero pasó por el lado de él otra persona. Y que le dijo, sígueme. Y él dejó todo lo más importante, dejó el futuro, dejó el dinero, dejó las posibilidades. Y se levantó y le siguió. Cuán importante esta palabra, sígueme. Caló tan hondo en el corazón de Mateo, que él tuvo una determinación tremenda de dejar el dinero, las posibilidades y estar del brazo con el poder, con el imperio romano, que era la autoridad política de mayor influencia, los contactos, las posibilidades. Pero solo pasó Jesús. Sígueme. Una simple palabra, sígueme. Conmovió el corazón de este hombre. Y este mismo hombre se transforma en San Mateo después que escribe el libro, y él escribe de sí mismo. Esta es mi experiencia, cuento mi testimonio. Y lo cuenta como si él no lo personificara, pero él dice, había un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, Jesús, sígueme. Y se levantó y le siguió. No solamente que le siguió, lo invitó a su casa. Y Jesús, ¿qué les parece si no vamos a casa? Vamos a comer algo. Pero cuán importante es la palabra, sígueme. Dio un vuelco en la vida de Mateo tremendamente. Perdió los intereses por los bienes de la tierra. Perdió sus ambiciones, o descartó sus ambiciones, o levantó el llamado de sígueme por encima de toda posibilidad económica.
No dijo, si me voy y salgo de aquí, ¿de qué voy a vivir? Me imagino que cerró cuentas, se levantó y allí siguió. Y abandonó el puesto. Y habrá llamado a alguien, si tomas acá está la recaudación de este día, yo me voy. Cuán importante es que Jesús diga, sígueme, sígueme. Es maravilloso poder escuchar. También dice la palabra que él pasó por otro lugar y estaba Felipe y le dijo, sígueme. Y también Felipe fue detrás de Jesús. Una palabra, sígueme. También cuando estaban allí al final del capítulo 21 de San Juan, él habla a Pedro. Y allí le dice, pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Y le hace un refrán. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya sea viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿qué es? ¿Qué es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, de Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Toda una persistencia. Sígueme. Es una invitación al reino. Es una invitación al ministerio. Y es una invitación a cambiar de actitud, de posición, de determinación. Sígueme. Y es un honor que a nosotros también el Señor nos haya llamado. Y quizás no específicamente con la palabra, sígueme, pero sabemos que lo que Él ha determinado es sígueme. De una manera u otra, sígueme. Y es una invitación a un cambio de actitud, a un cambio de mente, a una determinación interna. Y quiero leer, hoy va a ser muy corta la prédica, hermano. En Hechos capítulo 22, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, está hablando San Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esta es la posición de Saulo, que después Pablo. Y encontramos algo diferente, que el Señor Jesús va a hablar con Saulo de Tarso.
Y escuche esto. Saulo respiraba una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué diferencia hay entre sígueme o por qué me persigues? ¿Qué hay diferencia hay entre seguir y perseguir? A los demás les dijo: sígueme. Y con Pablo le dijo: me estás persiguiendo, no me estás siguiendo. Pero fíjese que San Pablo era celoso haciendo la obra de Dios. Pero se encuentra con Jesús y no le dice: qué bien que me estás siguiendo, me estás persiguiendo. Yo era celoso de Dios. Yo guardaba los preceptos. Y creía que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a Cristo. ¿Cuán difícil es entender entre seguir y perseguir? Pablo se sorprende porque él lo que estaba haciendo, supuestamente, basado en todas sus enseñanzas a los pies de Gamaliel, instruido, teniendo conocimiento total del Antiguo Testamento, para él, lo que él estaba haciendo era un celo de servicio a Dios. Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: no me estás sirviendo, me estás persiguiendo. Este Pablo o Saulo tenía todo el fundamento del judaísmo. Y él había aceptado que todo el formato del Antiguo Testamento era la obediencia y servicio a Dios. Tener celo por la causa. Pero se había olvidado que Dios había quitado su espíritu de los fundamentos judaicos para ponerlo en una nueva dimensión de lo que era la iglesia. Y él, empecinado, iba y hablaba con los sacerdotes y pedía cartas porque estos herejes estaban perturbando a Israel con esta nueva doctrina cristiana. Un hombre celoso, con unos fundamentos religiosos muy fuertes y buscador de agradar a Dios, se le revela que en vez de estar sirviendo, estaba persiguiendo. Estaba buscando a los cristianos hermanos nuestros, forzándolos a negar la fe, forzándolos a salir de la doctrina, forzándolos a que abandonen el camino, porque él pensaba que servía a Dios. Que los argumentos que él tenía doctrinales eran los verdaderos y que lo que estos estaban practicando los cristianos estaban totalmente equivocados. Y se encuentra con que Jesús lo sorprende y le dice: tú me estás persiguiendo a mi iglesia, estás persiguiendo a mis hijos, a los cristianos, tú no me estás sirviendo. Tus actitudes son netamente destructivas, aunque crees que estás sirviendo a Dios. No estás construyendo, estás persiguiendo, destruyendo. ¿Cómo es esto? La
verdad que perseguir significa molestar, fatigar, causar molestias, traer sufrimiento, proceder judicialmente contra otros. Perseguir es tratar de sacar del propósito, tratar de que la persona tenga desánimo y salga del camino o salga de la determinación que tiene. Y es estar como quien dice, rebuscando en la persona a ver dónde está la cosa para prenderlo. ¿Alguna vez te has sentido perseguido en tu trabajo? Donde el patrón o el jefe o el encargado te anda buscando el pelo en la sopa. Como decimos, las 5 patas al gato. Y vos comenzás a sentirte incómodo porque realmente va a tener un final diferente. Persecuciones. ¿Sabe que a veces tristemente uno cree servir a Dios y a veces lo persigue? Cuando nos salimos realmente de la verdadera espiritualidad, lo que hacemos es perseguir la cristiandad. No aportamos nada positivo a veces. A veces nuestros comentarios no son espirituales. Nuestros comentarios a veces son racionales de mi interpretación de cuando yo era espiritual y que ahora no lo soy a veces. Cuando uno ha perdido la verdadera espiritualidad, la altura, el nivel, sin darnos cuenta, podemos estar persiguiendo en vez de sirviendo. Cuando no estoy en el espíritu de la cosa, mis opiniones no son espirituales. Entonces puede afectar a otros y puede que le genere hasta desánimo a la otra persona. Porque hablo con mis principios que antes eran espirituales y ahora no lo son. Es como tener una doctrina vieja como Pablo, que tenía la ideología del judaísmo, pero el espíritu no estaba. Entonces todo lo que él hacía, que creía que adoraba y servía a Dios, estaba persiguiendo al camino de gracia, a la misericordia del Señor. Cuando usted hace un comentario, o cuando alguien hace un comentario sobre su vida, y es negativo, y usted es un cristiano, ese otro cristiano está persiguiendo. Cuando se ocupa demasiado de lo que hace el otro, a ver qué está fallando y cuántas cosas ha hecho, estás persiguiendo. No estás ayudando, no estás bendiciendo. En ningún momento Jesús en su doctrina habla de que nosotros nos ocupemos de mirar la vida del otro. Y cuando yo miro la vida del otro, estoy haciendo al revés de lo que Cristo dice, entonces yo estoy persiguiendo. No mires la paja que está en donde. ¿Qué tengo que mirar? La viga que yo tengo. A veces, amados, queridos, sin darnos cuenta, como San Pablo, en vez de estar sirviendo, estamos persiguiendo. Nuestras palabras pueden servir como clavo hincado en un corazón, pero no de la palabra de Dios, a veces de nuestros
propios dolores o frustraciones no hablamos bien. Y esto es como encerrar a una persona para que se enfríe, para que pierda las motivaciones que tiene. Entonces, en vez de servir a Dios animando personas, yo estoy haciendo lo opuesto. Entonces estoy persiguiendo. Estoy tratando de que algunos no sigan porque yo estoy dolido y me quejo, ya sea de la iglesia, del evangelio, de Dios, del líder, del pastor. Y esas quejas no son servicio, es persecución. Porque esas quejas que te escucha el otro, también ese entra en duda. Y ese que estaba un poco motivado para seguir, vos le quitaste el ánimo. En vez de contribuir, ¿qué hago? Estoy persiguiendo. Si yo me estoy quejando del líder que tengo en la célula y hay otro hermano nuevito que se está entusiasmando y yo le tiro la pálida, ¿qué estoy haciendo? Tratando de que él siga para adelante, que le pegue fuerte, que se abrace más al Señor, o le estoy frenando en la carrera. Y si no estoy haciendo que él se motive y avance y siga y se entusiasme, ¿qué área de mi vida? ¿Estoy siguiendo al Señor o estoy persiguiendo al Señor? Preguntémonos. ¿Estoy en la actitud de Mateo o en la de Saulo? Estoy en la actitud de Mateo que lo dejo todo, dejo el dinero, no me importa nada y me voy detrás de Jesús y sigo adelante y me meto en el equipo del Señor y soy parte del ministerio y no me importa la escasez, la necesidad o lo que sea, lo doy todo por el reino. ¿O soy Saulo, que quiero servir a Dios con una doctrina antigua sin el Espíritu y lo que hago, en vez de servirlo, lo persigo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quizás hoy el Señor diga, María, Pedro, Juan, Alberto, ¿por qué me persigues? Porque en vez de estar ayudando en mi obra, la estás dañando. Y crees que me estás ayudando. Crees que estás de mi lado, pero en verdad no estás de mi lado. Me estás persiguiendo. En vez de seguirme, me persigues. Hay una pequeña diferencia, ¿eh? Seguirlo es ir detrás de otro y perseguir también. Pero lo que cambia es la actitud. Y usted diría, pero pastor, yo no soy como Saulo que voy a agarrar a los creyentes y nuestras actitudes tienen los principios de este Saulo. Por eso Jesús le habló diciendo, Saulo, no quiero más ese nombre, porque ese nombre me persigue, te quiero Pablo. Tiene que haber una conversión. Yo no quiero más a Saulo, quiero a Pablo. No quiero más al que me persigue, yo quiero a aquel que me sirve y me sigue. Y él mismo relata cómo fue, aunque él era celoso, sirviente, conocedor de las Escrituras, tuvo que tener un gran encuentro. Y si usted puede desenmarañar todo el encuentro, el Señor lo tuvo que dejar ciego por 3 días para que aquietara su espíritu y pudiera reflexionar y tener un cambio de actitud y decir, no lo voy a perseguir más, ahora lo voy a seguir. Ahora sí lo voy a seguir. Ahora lo voy a buscar con todo mi corazón. Ahora sí, Señor.
Lo que tenía Pablo o Saulo era una religiosidad. Y tenía mucha energía, pero no tenía espiritualidad. Y a veces tenemos mucha energía, pero poca espiritualidad. Quizás el Señor me diga a mí y a ti en algunas áreas: José, me estás persiguiendo, aunque en otra me quieres servir, pero en alguna me estás persiguiendo. Estás tratando mal a algunas personas y esa persona se está desanimando y va a salir de la iglesia. No me estás ayudando. Estás tratando mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y no me estás ayudando. Más que me estás persiguiendo. Tu carácter, tu genio no contribuye en el reino. No me sigues, me persigues. No estás aportando lo necesario para una convivencia hermosa, de familia, de hogar, de iglesia. En vez de seguirme y servirme, me estás persiguiendo. El Señor quisiera en esta noche que, como Saulo se quedó ciego, cerré tus ojos ahora, como un ciego. Cuando Saulo quedó ciego, tuvieron que llevarlo de la mano hasta entrar a la ciudad. Y allí Dios envió a un tal Ananías para que orara y le hablara. Si cerras tus ojos ahora, Dios va a enviar al Espíritu Santo para que te hable y te hagas pensar que el esfuerzo que has estado gastando no ha servido de mucho y que en vez de seguir y servir, has estado persiguiendo. Y tú me dirías: ¿en qué? No sé, pero el Espíritu Santo te va a hablar. Te vas a dar cuenta. A veces un acto de necedad, a veces una palabra demasiado fuerte, no construye, destruye. Y Pablo quiso seguir haciendo. Dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él dijo: mira, acá el asunto no es seguir haciendo. Acá es reflexionando. Anda a la ciudad y se te va a decir. Porque él estaba acostumbrado a hacer. Estaba acostumbrado a que tenía que hacer algo, no importa cómo y cómo salía. Él sabía que con su fuerza, con sus energías, con su carácter, con su temperamento. Pero lo que estaba haciendo era persiguiendo y no sirviendo. Y hoy Dios le dice: aquíétate. Escucha mi espíritu. Yo no quiero que me sigas persiguiendo. Yo quiero que entiendas cómo determinó Mateo. Dejó sus propios pensamientos, dejó sus propios ideales, dejó sus propios intereses, dejó sus fórmulas religiosas y salió tras de mí. No sigas con tus pensamientos, con tus argumentos, porque con ellos no me sirves, no me sigues, me persigues.
con tu carácter de controlado no me sigues, me persigues. Sé manso y humilde de corazón. No devuelvas mal por mal. No tomes venganza de tus enemigos. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Te habré perseguido, Señor, con las críticas, desvalorizando tu persona alguna vez, o no dándote la dimensión que tienes como sanador, libertador. Te habré perseguido alguna vez cuando hablé negativamente de tu iglesia lavada con tu sangre, cuando hablé de alguien. Te habré perseguido, Señor. Cuando murmuré contra ti, me enojé. Cuando me irrité con el líder, con mi compañera, compañero, no te estaba sirviendo, porque servir es ayudar, es animar, es perdonar, es levantar. Yo he querido, Señor, tener celo de tus cosas, pero ha sido celo sin ciencia. Y en vez de ayudar, he perseguido. Y él muchas veces dice, Pablo, yo he perseguido a los santos. Con tus quejas, con tus murmuraciones. Cuando has hablado en contra del diezmo, no lo perseguías al Señor. Cuando dijiste cosas que no eran correctas. Cuando te quejabas. Cuando a veces hemos querido darle instrucciones a otros que Dios no nos ha dicho que le demos, y no le hemos hablado la palabra constructiva, hemos hablado palabras tan negativas, aunque sean cristianas. No, bueno, tenés que hacer así. Bueno, sí, un poco la Biblia, pero esta es la realidad. El pastor dice así, el líder dice así, pero no hay que prestarle mucha atención, es porque no está en mi lugar. Señor, oh Espíritu Santo, eres tan sensible que cuando no te servimos y te seguimos, te perseguimos. Yo necesito hoy, como Saulo de Tarso, un toque de tu rayo de luz para que ilumines mi vida, cambies mi manera de mirarme, quites la ceguera que he tenido hasta ahora y me hagas ver la realidad de este evangelio. Me hagas ver la grandeza que tiene el seguir